Bienvenidos una vez más a este rinconcito virtual donde nos encanta chismear, enterarnos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y, por supuesto, hablar de nuestros famosos favoritos. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una noticia que los va a dejar con la boca abierta. Si son fans de Can Yaman, este vídeo es para ustedes. Si no lo son, igual se van a enganchar, se los aseguro. Vamos a hablar de un tema que está revolucionando las redes sociales y que involucra nada más y nada menos que a la mamá de nuestro galán turco. Sí, así como lo escuchan, la mamá de Can Yaman ha estado en Estambul y, créanme, no ha pasado desapercibida. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle de su visita, desde lo que hizo, con quién se reunió, hasta las posibles implicaciones para el futuro de su hijo. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, por favor, si son nuevos por aquí, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Bien, empecemos con el chisme jugoso. Como saben, Can Yaman, nuestro queridísimo actor turco, es una figura pública que genera pasiones a donde quiera que va. Y su familia, claro, no se queda atrás. Especialmente su mamá, una mujer que, aunque suele mantenerse discreta, de vez en cuando nos da sorpresas que dan mucho de qué hablar. Hace unos días, boom, la noticia explotó: la mamá de Can Yaman estaba en Estambul. Para muchos esto podría parecer algo normal, ¿no? Una mamá visitando a su hijo. Pero aguas, en el mundo de las celebridades, nada es tan simple como parece. Y en este caso, la visita de la señora no fue precisamente de bajo perfil. Desde su llegada al aeropuerto, hubo paparazzis siguiéndole los pasos, tratando de captar cada movimiento. Y las fotos y vídeos no tardaron en inundar las redes sociales, desatando la locura entre los fans de Can. La pregunta que todos se hacían era, ¿a qué se debía esta visita? ¿Sería una simple visita familiar? ¿O habría algo más detrás? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que la señora había ido a Estambul para supervisar los proyectos laborales de su hijo, otros, que estaba allí para ayudarlo con un tema personal. Algunos más aventurados incluso especularon sobre una posible boda secreta. La imaginación de los fans voló por los aires. Y como siempre, nosotros aquí vamos a tratar de desenredar este nudo para ustedes. Una de las primeras cosas que llamó la atención fue que la mamá de Can Yaman no estaba sola. Se le vio acompañada de algunos amigos y familiares, lo que nos sugiere que, además de ser una visita familiar, era una especie de encuentro social. Algunos medios reportaron que la señora se reunió con algunos productores y directores de televisión turcos, lo que alimentó aún más los rumores sobre un posible proyecto en el que Can estaría involucrado. Imagínense la emoción. Pero ojo, esto no está confirmado. Sin embargo, las fotos y los vídeos de estas reuniones no hacen más que darnos pie a especular, ¿verdad? Y aunque ella trató de ser discreta, en algunas ocasiones no pudo evitar las cámaras, dando algunas señales de lo que podría estar pasando. Se le vio sonriente, relajada, pero también atenta a todo lo que sucedía a su alrededor. Como una verdadera madre orgullosa de su hijo, pero con la mirada puesta en el futuro de su carrera. ¿Qué les parece? ¿Será que viene algo grande para Can Yaman? Otro detalle que no podemos pasar por alto es el cambio de imagen que lució la mamá de Can. En varias fotos y vídeos, se le pudo ver con un look mucho más moderno y sofisticado. Un peinado nuevo, ropa a la moda, parecía otra persona. Esto, por supuesto, no hizo más que aumentar los rumores sobre el posible compromiso de Can con una misteriosa mujer. Y es que ya saben cómo es esto, la gente tiende a relacionar los cambios de imagen con acontecimientos importantes en la vida personal, como un compromiso o una boda. Algunos fans empezaron a especular que la señora se había preparado para conocer a la futura esposa de su hijo o para asistir a algún evento importante relacionado con el compromiso. La locura se desató. Pero también hay que considerar que simplemente quiso darse un cambio de look y no hay nada más allá. Al final, es una mujer con gustos propios y derecho a hacer lo que quiera con su imagen, ¿no creen? Aunque, claro, con lo que sabemos de las celebridades, todo es posible. Pero, dejando a un lado las especulaciones y los rumores, vamos a analizar lo que realmente sabemos. La mamá de Can Yaman pasó varios días en Estambul y, durante ese tiempo, se le vio disfrutando de la ciudad.
Paseó por los lugares más emblemáticos, probó la deliciosa gastronomía turca y, por supuesto, se reunió con su hijo. En algunas fotos se les pudo ver juntos, abrazándose y compartiendo momentos specials. Esto nos recuerda que, más allá de la fama y el glamour, Can Yaman es una persona normal, con una familia que lo ama y que lo apoya incondicionalmente. Y su mamá, en este sentido, juega un papel fundamental. Es su roca, su consejera y, sin duda, su mayor fan. Por eso su visita a Estambul es tan importante. Y aunque no se hayan revelado todos los detalles, podemos intuir que esta fue una oportunidad para fortalecer lazos familiares y para planificar el futuro. Ahora bien, hablemos un poco sobre la relación entre Can y su mamá. Aunque él es muy reservado con su vida privada, en algunas entrevistas ha mencionado lo importante que es su familia para él, y especialmente su madre. La describe como una mujer fuerte, inteligente y cariñosa que siempre le ha brindado su apoyo en todos sus proyectos. También ha comentado que es una gran consejera y que siempre busca su aprobación antes de tomar decisiones importantes. Y esto nos da una idea de lo relevante que es el papel de la señora en la vida del actor. No es solo su mamá, es también su confidente y su principal aliada en el mundo del espectáculo. Y por eso su visita a Estambul es tan significativa. Ella no es solo una espectadora, es una pieza clave en su carrera. Y es muy interesante observar cómo influye en las decisiones que toma su hijo. Además de los encuentros con productores y directores, algunos medios turcos reportaron que la mamá de Can también se reunió con algunos representantes de marcas y agencias de publicidad. Esto nos hace pensar que podría haber algo más que una visita familiar en juego. Y aunque no hay nada confirmado, las especulaciones sobre un nuevo contrato publicitario o una campaña promocional en la que Can estaría involucrado están en el aire. Imaginen lo genial que sería ver a Can Yaman protagonizando una campaña de alguna marca reconocida. Y más aún, si su mamá está detrás de todo esto, la estrategia estaría asegurada, porque ella es una verdadera estratega. Pero bueno, por ahora son solo especulaciones, así que no nos adelantemos mucho. Pero sin duda este es un detalle que nos hace pensar que la visita de la señora no fue tan inocente como parecía. Y si hablamos de lo que no se vio, también hay que mencionar algunos detalles importantes. Por ejemplo, a pesar de que se rumoreó sobre una posible reunión con la supuesta prometida de Can, no se pudo confirmar nada al respecto. Los paparazzis hicieron su trabajo pero no lograron captar ninguna imagen de la señora con alguna mujer que pudiera ser identificada como la pareja del actor. Esto no significa que no exista una relación, pero sí que no se ha hecho pública. Y esto, claro, alimenta aún más la intriga y el misterio que rodea a la vida sentimental de Can. Por lo que podemos decir, que esta parte de su vida es un auténtico enigma que solo él y su círculo más cercano conocen. Y mientras las especulaciones siguen volando, hay algo que sí podemos afirmar con certeza: la visita de la mamá de Can Yaman a Estambul generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Can se mantuvieron al tanto de cada detalle, compartiendo fotos, vídeos y comentando sobre cada novedad. La etiqueta almohadilla Mama Can Yaman se convirtió en tendencia en varias plataformas, demostrando el interés y la pasión que genera esta familia. Y esto es un ejemplo de lo importante que es Can para sus fans y cómo su familia también forma parte de este fenómeno. Es decir, más allá del actor y el galán, hay una persona con una historia personal que interesa a muchísima gente. Y en este caso, la visita de su mamá no hizo más que avivar aún más esa llama. Por otro lado, la visita de la mamá de Can a Estambul nos recuerda también que las figuras públicas no son solo personajes de ficción. Son personas con familias, con historias y con vidas personales que a veces se entrelazan con su faceta profesional. Y en este caso, la visita de la mamá de Can es un claro ejemplo de cómo la familia puede influir en la carrera de un actor y cómo esta relación familiar es fundamental para su éxito y bienestar. Es decir, detrás del actor famoso hay una persona que también se apoya en sus seres queridos para seguir adelante y alcanzar sus metas. Y la mamá de Can, en este sentido, es un pilar fundamental en su vida y carrera. Y bueno, después de analizar todos los detalles de la visita de la mamá de Can Yaman a Estambul, podemos decir que aunque hay muchas especulaciones, no hay nada confirmado. Sin embargo, hay ciertos indicios que nos permiten intuir que algo grande podría estar en camino para nuestro querido actor. Ya sea un nuevo proyecto profesional, un contrato publicitario o un acontecimiento personal, la visita de su mamá fue un evento que no pasó desapercibido y que nos dejó con ganas de saber más.
Y aunque la señora se mantuvo discreta, su presencia en Estambul fue suficiente para revolucionar a los fans de Khan y para generar un montón de teorías. Así que no nos queda más que esperar a que la verdad salga a la luz y, mientras tanto, seguir disfrutando de este emocionante mundo de chismes y rumores. Ahora, llegando al final de este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado. Hemos analizado la visita de la mamá de Can Yaman a Estambul, un evento que generó un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación. Vimos que su visita no fue solo familiar, sino que también hubo reuniones con productores, directores y representantes de marcas. También hablamos de su cambio de imagen y de la importancia que tiene la relación entre Khan y su madre en su vida y carrera. Y aunque hay muchas especulaciones sobre posibles compromisos o nuevos proyectos, no hay nada confirmado. Pero lo que sí está claro es que esta visita fue un evento significativo que nos dejó con ganas de saber más. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chisme jugoso. La verdad es que me encanta compartir estas noticias con ustedes y sobre todo conocer sus opiniones y teorías. Así que, por favor, no se queden callados y déjenme en los comentarios qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que se viene algo grande para Can Yaman? ¿Qué opinan sobre la relación entre él y su mamá? Quiero saberlo todo. No se olviden de que este espacio es para todos ustedes, así que no duden en compartir sus ideas y opiniones. Y ahora, para terminar, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros y que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. También activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismes y noticias. Y ya lo saben, estén pendientes del canal porque seguiremos trayendo las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo su apoyo y cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, preciosuras. Y que tengan un día increíble. Un abrazo enorme para todos ustedes.